Ladies and gentlemen, welcome to Windhoek, Namibia. The local time is 5 minutes. Dejamos atrás unos increíbles días en Etiopía para volar a una nueva aventura. Namibia. Durante 12 días inolvidables recorreremos 2.200 kilómetros explorando paisajes diversos, culturas fascinantes en este asombroso país. Llegamos a Namibia, estamos en el aeropuerto de Windhoek. Un dato importante para saber: en Etiopía, cuando entramos, no nos revisaron nada, y cuando quisimos hacer el viaje a Gondar, nos retuvieron los binoculares. Yo había dejado el dron en el hotel porque me habían dicho que era complicado manejar el dron ahí. Por lo tanto, lo conveniente si uno va a Etiopía es o no llevar el dron, o denunciarlo, o sacar algún tipo de permiso. Bueno, ahora está bastante complicado. Llegamos al aeropuerto y estaban revisando, y cuando nos tocó a nosotros nos preguntaron de dónde éramos. Dijimos que éramos argentinos, nos dijeron Messi, adelante. Así que no nos revisaron nada, si no, no sé qué hubiera pasado con el dron. Igualmente hay que tener siempre en cuenta que el dron no se puede manejar en parques nacionales y tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, parece que en África está bastante controlado toda esa situación. Y más en zonas de conflicto, para tenerlo en cuenta. Divino el hotel de Windhoek. Antes que lo hagamos pelota, se los voy a mostrar. Qué bonito. Llegamos a Windhoek, capital de Namibia, el domingo a la mañana, por lo que la mayoría de los atractivos que tiene la ciudad se encontraban cerrados. Sin embargo, eso no nos impidió hacer un recorrido por la impresionante Iglesia de Cristo y el Museo de la Independencia. ¿Dónde estamos? En la terraza del restaurante del Museo Nacional de Namibia. El museo está cerrado, lamentablemente, pero el restaurante está abierto y tiene una terraza que se ve toda la ciudad, que realmente es hermosa. Venimos por el ingreso a Namibia. Hoy vinimos a comer a Joe's Beer House. Es uno de los imperdibles. Si estás en Namibia, bueno, obviamente me arrancas por Windhoek. Así que está buenísimo, la ambientación es fabulosa y bueno, está para darse una vueltita, sacar fotos y comer rico. Hay que pedir turno porque se llena enseguida, siempre. Bueno, hoy es sábado, así que peor todavía, pero el lugar es muy lindo. Increíble. Lindo. ¿Qué pedimos, Gaby? Bueno, acá se viene a comer generalmente Meat of the Wild. Nos recomendaron pedir algo que se llama Bushman Society. Y es una selección de cortes, o como si fueran churrasquitos, me imagino, después ya lo verán en vivo, de cebra, kudu, oryx, springboks y cocodrilo. Vamos a ver. Espectacular. Nos vamos a comer todos los animales que después les vamos a sacar fotos. Un brochet de animales se llama. No tenemos la más pálida idea qué es. A ver, what is? A ver, zebra. Zebra. Oryx. Springbok and crocodile. Yes. And these ones tiene maíz. Ah, bien. Okay. Sí. Thank you. No me acuerdo, pero es enorme. Mira, mira. Como es de costumbre, Gabriela manejando el principio. Ya estamos. ¡Ay! Ya voy a aprender, manejando por la izquierda.
Estamos saliendo de Windhoek. Primero maneja Gaby, porque de este lado yo no manejo. Y estamos yendo para el desierto del Namibia. A 1,5 kilómetros se termina el asfalto y arranca la aventura. Hasta ahora veníamos como cualquier lugar, ¿no es cierto? Namibia es uno de los países menos poblados del mundo. Las distancias entre las ciudades se hacen muy largas, ya que menos del 10% de las carreteras están pavimentadas. Así que si estás pensando en hacer un viaje por tu cuenta, lo ideal es alquilar un vehículo todoterreno. Ahora sí, en breve Agárrense los buenos. empezó el masaje africano. Nuestro primer picnic. Mirá lo que es esto. Y nos vamos a volar con el dron. Ya estamos por llegar al segundo punto del día. El lugar se llama Solitaire. Es un lugar donde es una gasolinería vieja y donde dicen que nos van a dar el mejor pastel de manzana del mundo. Así dice. Esta ruta es perfecta. Estamos llegando al desierto más antiguo del mundo y hicimos bastante rápido. Salimos 11:30, 12. Son las 3:15. Bueno, así que yo creo que más o menos 4:30. Si no nos quedamos comiendo mucho, llegamos al primer lodge. Bueno, llegamos a Solitaire. Vamos a ver qué tal es el pastel de manzana. La característica, se ven muchos coches así, viejos. Bueno, Gaby ya se apuró y probó. No, sí, es que esto a mí me pierde. Esto me pierde. Y está... La historia de Solitaire se remonta al siglo XIX, cuando fue fundada como una parada crucial en la ruta de abastecimiento hacia el interior del país. La emblemática estación de servicio, con su colección de automóviles clásicos y objetos de la época, evoca una sensación de nostalgia por los días en que viajar por esas tierras era una aventura llena de descubrimientos. Hello, how are you? Hello. You have reservation? Llegamos al Namibia Desert. Hermoso lugar. Así que mañana nos tenemos que despertar a las 3 de la mañana. Espero que no sea cierto. ¿Vos querías subirte al balón? Ahí lo tenés. Un lugar hermoso. Y ahora Gaby preparando un buen gin tonic. It's gin time. Nos despertamos 3:30 de la mañana, así como es nuestra costumbre. Vinimos a descansar. Vinimos a descansar. Manejamos 1 hora y media. Sí. Manejó 1 hora y media. Y estamos acá en Sky Balloon. Vamos a hacer un vuelo en globo sobre el desierto de Namibia. Espectacular. Espectacular.
¿Preparada, compañera? Contra preparada. Segura, ¿no? Feliz. ¿Viste que acá ya no hace frío? No, y no. Además, porque... Estamos en el paraíso. No, porque como no te da viento, Claro. eso es lo que pasa. Viene bárbaro. Estamos en peligro. Aterrizaje forzoso. Dejá ponerle un poco de onda a esto. Mentira, es mentira. Mira la gente como está toda agarrada. Pero es el procedimiento de landing. ¿Qué de landing? Vamos a parar a la mierda. No. Hold on. Lo puso en el tráiler. Lo levantó así un poquito y lo volvió a poner en el tráiler. Cumplimos nuestro tercer viaje en globo. Sí. Sí. Masai Mara, Capadocia, Namibia. Namibia. Después de arriesgar nuestra vida, por lo menos suscríbanse, ¿eh? Y pónganle un like. La caridad, por favor, porque si no vamos a terminar matando. Llegamos a Sossusvlei, un espectacular paraje natural ubicado en el corazón del Parque Nacional Namib-Naukluft. Es conocido por ser uno de los lugares más icónicos y fotogénicos del país. Se caracteriza por sus imponentes dunas de arena roja, que crean un paisaje surrealista. Estamos dejando la camioneta para ir a Dead Vlei. Es un camino con mucha arena y nos recomendaron hacer un shuttle. Sale 180 namibios por persona. Pero evitamos estancarnos. Caminando por el desierto de Namibia, entre los animales salvajes. Metí culo por acá. ¿No? Se puede aparecer alguno. En el corazón del imponente desierto de Namibia se encuentra un lugar que desafía el tiempo y la naturaleza. Dead Vlei. Llegamos. Llegamos. Miren eso que está allá. Hace milenios, un río serpenteaba por estas tierras áridas, nutriendo a la vida que prosperaba en sus márgenes. Pero con el tiempo, las dunas rojas se alzaron gradualmente, bloqueando el flujo vital del río y sellando el destino de Dead Vlei. Los árboles quedaron atrapados entre la arena y arcilla bajo el sol del desierto. Hoy en día, vemos este lugar único, con árboles esqueléticos y suelo blanco, rodeados de dunas gigantes.
Este lugar es increíble. Nos quedaba subir la duna más grande. La verdad que ya no damos más. Y tenemos que ir a hacer el cañón todavía. Tenés que venir más temprano, pero bueno, nosotros hicimos el globo y eso nos llevó toda una mañana. Esta es una caminata de 1 kilómetro y para subir a la duna es un poquito más. Por último, llegamos a un rincón único y misterioso en el corazón del desierto de Namibia, el impresionante Sesfrin Canyon. A lo largo de millones de años, las poderosas corrientes del río Chausa han labrado este profundo cañón en la tierra, tallando un espectáculo visual de colores y texturas que cuentan una historia antigua. Caminar por los senderos serpenteantes es como entrar en un laberinto natural, en el que las capas de roca expuestas nos revelan la historia geológica de la región, como las páginas de un antiguo libro de la tierra. Bueno, hasta acá llegó nuestro amor. A Reboire. Sí. Vamos a casita. Vamos a casita, que estamos cansados. Casita. Ya estamos dejando el desierto y nos dirigimos ya hacia la costa. Nos vamos a Walvis Bay, vamos a hacer un viaje a través de los océanos y después terminamos en un pueblo que no me sale. Así que Gaby, más o menos así. No, ese sí.